industria. Pues vaya tema, esto que contempla los tiempos fiscales que están contemplados en un marco legal, llamados los tiempos del Estado, están en un artículo de la Constitución, el artículo 41, y bueno, quien ha seguido y a lo largo de la historia este tema de manera muy cercana es Alfredo Figueroa, que en su momento fue consejero electoral del IFE, como sabemos, que le tocó vivir directamente, bueno, las circunstancias relacionadas con este tipo de situaciones en lo que corresponde al tema electoral. Y bueno, pues el tema de la ley de medios, llamémoslo así, está en este momento teniendo un giro como el que está anunciando el presidente de la República. Buscamos a Alfredo para conocer su análisis inmediato, a bote pronto, de lo que se acaba de anunciar esta mañana en Palacio Nacional, mañana de viernes, con este tema. Alfredo, gracias que me tomas la llamada, bienvenido. Carmen, auditorio, un gusto saludarlos. Pues mira, Carmen, en realidad es muy preocupante lo que estamos escuchando por parte del presidente de la República, no solo porque se trata, en mi opinión, de una claudicación, de un retroceso, de un rendirse frente a una lucha que ha sido histórica, sino que además el presidente de la República pretende establecer un decreto que es violatorio de la Constitución, ilegal porque violentaría diversas leyes, entre otras y particularmente la ley de radio y televisión, y porque sencillamente, y el público lo va a poder entender muy fácil, uno no puede dar lo que no le pertenece. Los tiempos del Estado mexicano son del Estado mexicano y la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo, a partir de la Secretaría de Gobernación, administra los tiempos del Estado mexicano. No conocemos exactamente los términos del propio decreto que ha anunciado el presidente de la República, pero desde luego esta que ha sido un anhelo del peñanietismo y un anhelo de las televisoras y los poderes fácticos en el país, no podrá desarrollarse mediante un decreto. Para que lograran esto, Carmen, necesitarían hacer una modificación de la Constitución y de la ley de radio y televisión, entre otras, si esto es lo que se pretende. El presidente de la República no tiene hoy facultades para devolver los tiempos del Estado mexicano bajo ninguna circunstancia. ¿La palabra es devolver? Pues esta es la que ha empleado hoy en la mañanera, en donde parece, como alguien decía, que es dictar la norma. Pero perdón, en la Constitución se establece claramente el fin de los tiempos del Estado mexicano en periodos de campañas y el fin de los tiempos del Estado mexicano en periodos de no campaña, ¿verdad? En tiempos no electorales, propiamente dicho. De hecho, Carmen, aunque el presidente pretendiese esto en el periodo que no es electoral propiamente, lo que debe decirse es que conculca derechos que le corresponden, por ejemplo, a la Corte, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, al INEGI. Es decir, los tiempos del Estado mexicano no son del presidente de la República. Los tiempos del Estado mexicano son del Estado y son para fines informativos y de orientación social. Es decir, la paradoja, además, en el momento que vivimos, es tan extraordinaria porque se trata del momento en donde el Estado mexicano más necesidad tiene de estar en contacto con la ciudadanía, con el pueblo, y de darle toda la información que esté a su alcance, justamente para cuidar derechos fundamentales como el derecho a la salud, Carmen. Es decir, en medio de esta decisión incomprensible, salvo un chantaje, digamos, de los medios de comunicación, así podríamos, o de algunos medios de comunicación, desde luego, no deberíamos generalizar, hablamos solo de la radio y la televisión. Hacer pues, llevar a cabo esta práctica es completamente contrario al sentido por el cual, digamos, se tienen los tiempos del Estado mexicano. De hecho, Carmen, a mí me tocó, y esta es parte de la historia, en la otra crisis que tuvimos vinculada a la influenza, al H1N1, en el 2009, nos encontrábamos en proceso electoral federal. El IFE tomó la determinación, por emergencia sanitaria,
de ofrecer tiempos para que fuese informada la ciudadanía durante el periodo, incluso, claro, excepcional y momentáneamente, mientras salíamos adelante de la pandemia, de la epidemia que teníamos enfrente, de un problema muy grande. Hoy se pretende lo contrario. Sí, no parece tener ni sentido, digamos, del momento en el que tenemos, pero además, Carmen, me parece que no ha lugar a poder establecerse, digamos, desde el punto de vista legal, constitucional, por más acuerdos que en público o en privado, en lo oscurito o a plena luz del día, haya hecho el presidente de la República con los dueños de la televisión y la radio, los concesionarios, ojo, los concesionarios de la televisión y la radio en el país. Deberíamos recordar también que hoy el presidente no da y quita concesiones. Esas corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien yo espero tenga hoy una reacción muy clara en relación a una intentona de este tamaño por parte del presidente de la República y, supongo yo, parece muy evidente, los dueños de los medios de comunicación. Bueno, no conocemos efectivamente los términos del decreto, pero ya lo que anuncia, lo que adelanta es en coincidencia con lo que les dijo en su momento, te acordarás, en alguna reunión de la Cámara de la Radio y Televisión, en algún encuentro de los que ha sostenido con ellos, como concesionarios de esta industria de radio y televisión. Y bueno, pues es un tema de enorme importancia, efectivamente histórico, ¿no? Histórico en términos amplios de la palabra y las implicaciones múltiples. Bueno, por supuesto, además, digamos, lo que había dicho, esperaría, digamos, hubiera esperado en ese momento que ahí se hubiese asesorado. Tiene gente que ha luchado como tú, como yo, como muchos de los que hemos estado alrededor, que lo iba a estudiar, Carmen, fue lo que dijo, ¿no? Que iba a hacer un estudio de esto. Bueno, sí, pues esto que lo iba a estudiar, ese fue el anuncio. Sí. El anuncio que había hecho entonces, ¿no? Bueno, se puede estudiar, él puede incluso mandar un proyecto a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para hacer un intento que, en mi opinión, es regresivo. Además, esa decisión es una paradoja tremenda porque, mira, es tremenda en el sentido siguiente. No solo para los muchos de nosotras y nosotros que hemos estado en esta batalla para luchar por la información en el país, para que el periodismo sea periodismo y no inserciones pagadas, propaganda permanente como la vivimos en muchos tiempos durante el periodo de Fox, de Felipe Calderón y ya no digamos en el periodo de Peña Nieto. Una batalla que ha sido judicial, pública, en fin. Lo que ya es una paradoja tremenda, Carmen, es que el 2006, si hubo un fraude en el 2006, fue el rompimiento de la equidad en la competencia política, generada, entre otros, por los ricos de este país y con la complicidad de los medios de comunicación. Si alguien fue víctima de los ateropellos de los que se han llamado los que él llama los que querían dueños de México, es precisamente este grupo, Carmen. Y que hoy, por eso pienso yo en una claudicación, en la paradoja tremenda, pretenda devolverle los tiempos del Estado mexicano, que además, ojo, no podrían comercializar, ninguna estación de radio y televisión, aunque le den los tiempos, puede comercializarlos. En ningún momento. ¿Por qué? Si eso es lo que propone el presidente. Él dice, les han caído los ingresos, están mal las televisoras, les va mal en ese sentido, y como no les podemos dar publicidad, pues les damos esto. Eso es lo que está planteando. Sí, por dos razones, Carmen. La primera es porque en la ley de radio y televisión establecimos un tiempo máximo de comercialización. Y los tiempos del Estado, dice expresamente la ley, los tiempos del Estado mexicano no podrán ser utilizados para comercialización. Aunque te los devuelvan, no pueden ser empleados con ese propósito. Este es el primer asunto. Y luego, si quisiera hacer una referencia, por cierto, vaga desde el punto de vista legal, pero solo queda un pequeño decreto vinculado a pagos en especie por parte de los concesionarios, que no son los 48 minutos, que estuviera recibiendo esos tiempos de carácter fiscal. Bueno, pues esos tiempos específicamente están asociados a algo que hoy la Constitución se modificó y prohíbe, que es la devolución o la condonación de deberes para con el Estado, en términos de la modificación, digo que del 28 constitucional. Ya no se le puede condonar los impuestos a una persona.
¿Me explicó? Justamente por toda otra historia de grandes luchas que ha sido la que enarboló el caso de Fundar, Carmen. Entonces, y que ha terminado en una disposición constitucional de no poder devolver impuestos. Bueno, estamos frente a un acto que por donde se le mire no tendría ninguna base constitucional ni ninguna base legal, que habrá de concitar de prosperar, porque además yo dudo que el presidente rectifique en las próximas horas. Seguramente una nueva batalla desde el punto de vista legal para que un atropello de esta magnitud no se lleve a cabo. Esos tiempos, Carmen, son de la gente, del país. Se necesitan para informar a la gente y no estar condicionados o mediados por concesionarios de la radio y la televisión. Y por cierto, si una industria hoy va a tener más audiencia que nunca, en condiciones, lo que está pasando en todo el mundo, por lo menos, en términos de datos, si una industria sí está teniendo una audiencia enorme, es la radio y la televisión. Pues por la emergencia, obviamente, sí. Evidentemente. O sea, si se quiera, o sea, no es ni siquiera el momento, independientemente de la revisión del marco legal, como se haría democráticamente. ¿Qué tendría que hacerse democráticamente? Se tendría que hacer una revisión de cuáles son las condiciones ordinarias de la radio y la televisión, qué modificaciones deberían hacerse, cómo cambió el sistema de comunicación, cómo puede emplearse, cuáles son los deberes para con el Estado, y el proceso democrático es llevarlo a una ley, es hacer modificaciones constitucionales, hacer que haya una participación plural de la representación del pueblo. No asumir que por decreto puedo decir y dictar la Constitución. No, este es un acto que de llevarse a cabo no puede calificarse sino como un intento autoritario del presidente de la República. Así dicho, con toda precisión y con toda claridad. La puerta, en todo caso, si prospera, para volver al territorio anterior, a la época anterior de comprarle publicidad a los medios desde el Estado? Pues sí, pero si quieres tener esa discusión en un proyecto democrático, lo que tú tienes que hacer es ganar las votaciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde además tiene mayoría, Carmen. Si ese es el intento y la posición de este presidente, y quiere hacer una modificación en favor de los intereses privados, en mi opinión, y en contra del interés público, que lo haga, pero que lo haga en términos democráticos, que lo lleve a la Cámara de Diputados, que lo lleve a la Cámara de Senadores, que se vote por las legislaciones de los estados, y entonces que venza democráticamente, no que imponga autoritariamente mediante un decreto ilegal e inconstitucional dar algo que no le corresponde. Y que ya digo, además, es contrario a su propia historia, y es contrario a la historia política y de lucha democrática de este país. Bueno, que argumente, pero eso es lo que se espera en una democracia. No se espera que se pretenda gobernar un país mediante decretos violatorios de la Constitución y de la ley. ¿Alcanzaría la figura de decreto, pregunto Alfredo Figueroa, para que el presidente renuncie a los tiempos del Ejecutivo y no del resto del Estado? No, entre otras cosas, porque los tiempos del Ejecutivo son tiempos del Estado. La Secretaría de Gobernación administra esos tiempos. Déjame decirlo así, no puedes, digamos, tú no puedes ceder, tú eres parte de un gobierno. Es no entender la diferencia entre gobierno y Estado. Tú administras bienes del Estado, pero tú no puedes ceder de hoy para mañana el Palacio Nacional, ¿no? Tú no puedes de hoy para mañana ceder el Palacio Secovial, lo que es un bien del pueblo, para ayudar a tus amigos de la radio y de la televisión. Bueno, pues es que esas prácticas son justamente las que combatimos a lo largo de todos estos años, Carmen. Y hoy pretende, o sea, ya te digo, bueno, yo te puedo decir con toda claridad, porque además, si en alguna reforma participé saliendo a ser consejero electoral, y en alguna fui consultado de manera puntual, pues fue una reforma de telecomunicaciones durante el periodo de Peña Nieto. Esta era exactamente la pretensión que tenía entonces Enrique Peña Nieto y que le fue impedido, ¿no? Hacerse. Bueno,
ningún otro presidente, salvo aquel decretazo con otra legislación y con otra constitución de Fox, lo que se llamó el decretazo con Marta Sagún, había pretendido actuar como ha actuado o como pretende actuar hoy el actual presidente de la República. Pues esto desde luego tendrá que seguirse discutiendo, analizando. Es un decreto que anuncia que pues publicará en cualquier momento el presidente. Los términos no los especificó, pero bueno, sí estamos hablando de un tema de enorme importancia, de larga data, la discusión sobre los tiempos de radio y televisión. ¿Qué te gusta, Alfredo? ¿Te gustaría que el punto de arranque para esta época, digamos, es de la ley Televisa para acá? ¿Todo lo que sucedió en la materia? Pues sí, desde aquella enorme batalla de la ley Televisa. ¿O el decreto de Fox para acá? Bueno, sí. Exactamente. Más ¿El decretazo? El decretazo, porque esto está, digamos, en el corazón de la lucha por la democracia del país, Carmen. ¿Que 2006? Lo de la ley Televisa y... Antes, lo del decretazo con... El decretazo con Fox. Con Fox antes. Y luego, Marta Sagún de por medio. Exactamente. Y luego, en una cosa que fue muy importante y que se ha contado de muchas maneras, fue la famosa ley Televisa, que impuso, pues desde luego esa empresa, al Estado mexicano, del año 2005, 2006, y que luego se vino abajo gracias a una sentencia de la Corte y gracias al esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, de legisladores, que fueron y propusieron que no podía claudicarse así a los bienes del Estado y que no se debía dar tanto poder, digamos. Casi como un pago, yo diría, esa ley en su momento, ¿no? A el favor que le hicieron a el beneficiario de todo esto, que fue en el 2006, el señor Felipe Calderón, y el perjudicado de toda esta historia, que era el propio López Obrador, porque fue ahí, Carmen, donde se puede acreditar, se ha dicho poco, se dice poco, y no en el tema de las boletas, sino ahí en el tema de la equidad de la competencia política, donde se desbalanceó la voluntad popular, en donde no hubo condiciones de equidad entre los contendientes y donde vivimos una etapa crítica del país como el 2006. Y por eso fue que en el 2007 se hizo una nueva legislación en materia electoral, en donde se estableció que los tiempos del Estado se emplearían para la competencia política, que nunca más la posibilidad de un contendiente iba a estar mediada por si el señor Salinas Pliego o el señor Azcárraga decidían si le vendían o no tiempos a quienes contendían políticamente. Algo de lo que fue concretamente perjudicado López Obrador y, ojo, y un conjunto de contendientes y opositores a lo largo del país. Uh-huh. No solamente ocurría a nivel federal, también ocurría en los municipios. Recuerdo, por ejemplo, candidatos a presidentes municipales que decían, es que ni siquiera me venden. No es que me lo quieran vender muy caro, es que ni siquiera me venden para que no compita con el entonces, digamos, candidato oficial del PRI, por darte un ejemplo. Bueno, esa lucha llevó en 2007 a hacer una modificación constitucional en donde aparece en la Constitución, en el artículo 41, los tiempos del Estado mexicano, en donde aparece el artículo 134 que dice la propaganda tiene este fin del gobierno, orientar, informar, no puede usarse para, como se hacía antes, para promover la imagen y las pretensiones político-personales de quien está en el poder en ese momento, de gobernadores, de presidentes. No puede, está prohibido. Y esto vendría a ser un proceso regresivo de toda esa lucha. Ya digo, si hay razones y argumentos que se quieren poner en discusión e incluso se quiere hacer un planteamiento para volver a aquel tiempo, pues que se haga desde una perspectiva y posición democrática, llevándose a una discusión ante el Poder Legislativo y luego seguramente ante una instancia del Poder Judicial. Pero no de este modo, Carmen. De este modo es exactamente contrario a la lucha democrática de la que el propio presidente ha sido parte a lo largo de muchos años. Pues
Debo decir que a gente que conoce del tema, etcétera, pues está siguiendo la conversación contigo, por supuesto, y me comenta, por ejemplo, un buen amigo que sabe del asunto, que el decretazo, el famoso decretazo de Vicente Fox, está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 del 2002, y pues lo que se da por supuesto es que se va a abrogar para sustituirlo por este que está anunciando el presidente. Pues sí, nada más que la enorme diferencia es que en el 2002 no teníamos el artículo 41 de la Constitución que hoy tenemos. Por lo tanto, no puedes equiparar, digamos, no la facultad de hacer un decreto, está por supuesto que la tiene el presidente, pero el objeto del decreto, el propósito, el sentido del decreto, no tiene el mismo tipo de facultades las que se tenían en el 2002 que las que se tienen en el 2020. Te doy un solo ejemplo. En el 2014, lo que se logró, 13 y 14, el gran paso que se dio fue quitarle al Ejecutivo la facultad de otorgar concesiones de radio y de televisión, para quitarle esta facultad de control a los medios y luego de el posible chantaje de los medios al Ejecutivo, ¿no? Hoy ni siquiera esa facultad tiene el presidente, no da y no quita concesiones. Los tiempos tienen un propósito definido en la Constitución y en las leyes. No pueden decirse mañana, tómalos para que los comercialices. Toma el tiempo que es para informar a la gente, para que te vaya mejor económicamente. No puedes hacer eso en un país que pretende ser democrático y en un país que tiene, entre otras cosas, división de poderes. Pues Alfredo Figueroa, esto está generando un debate fuerte, estamos siguiendo de cerca mensajes diversos, hay pues reacciones que se están ya empezando a conocer, la tuya por lo pronto, esta revisión amplia que has compartido esta mañana a raíz de la declaración del presidente en Palacio Nacional esta mañana de viernes, con un tema como este en pleno proceso de pandemia. O sea que estamos conjuntando asuntos muy intensos en materia de interés público y en este momento pues los tiempos de la radio y la televisión, lo que vaya a venir a raíz de este decreto que habremos de conocer, no tenemos el contenido del decreto, solo tenemos el anuncio del presidente que está hablando de devolver, la expresión utilizada es devolver estos tiempos que están establecidos en el marco legal de este decreto del 2002 y sobre todo, como lo has enfatizado con toda razón, en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, y también, Carmen, en la Ley de Radio y Televisión, artículo 253, 52, si no recuerdo mal, también se establece precisamente para qué es el fin de esos tiempos y toda la elaboración que se hizo de aquella ley y de aquella reforma tiene que ver con esto que se señala. Un dato que diría, ¿qué es lo que se estaría esperando? Es lo contrario, Carmen, que la conferencia que se da a las 7 de la noche todos los días fuese en todas las televisiones del país, dada la emergencia que vivimos, el tamaño de conflicto que tenemos, no lo contrario, ¿verdad? Pues está el tema, bueno, varios temas, está el tema de los tiempos oficiales, hay desde luego un debate por realizarse y no sabemos todavía si el alcance del decreto establece todos los tiempos del Estado o los tiempos del Ejecutivo, todo nos falta por saber en esa parte. Sí, él se refirió a tiempos oficiales, es probable que se refiera al tiempo no electoral, digamos, es probable que esté hablando de eso. Bueno, eso tampoco es posible. ¿Me explico? Porque también hay otros poderes que concurren en relación a esos tiempos, no solamente el Ejecutivo, también el Poder Legislativo, también el Poder Judicial y también los órganos autónomos. Y de hecho el 41 de la Constitución, de hecho habla también de los tiempos ordinarios del Estado mexicano, porque ahí también gozan el Instituto y los partidos de un tiempo mínimo a lo largo de tiempos ordinarios. Está expreso en la Constitución. Este es el tema, digamos, ya de carácter estrictamente jurídico también. Pues Alfredo Figueroa, seguiremos hablando, un tema de enorme importancia que está ahora discutiéndose a raíz de lo dicho por el presidente en su conferencia. Seguimos hablando, Alfredo, gracias por estar aquí y buenos días. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, bueno, pues esto desde luego habremos de darle el amplio seguimiento que merece. Son las 9:12, tiempo del centro. Déjeme tomar un aire, un resumen de noticias, una pausa, volvemos con más.